Bueno, buenos días a todos. La verdad es que se me ocurren pocas maneras mejores de comenzar esta mañana en el auditorio de charlas que contar con la presencia de Christopher Paolini. Gracias por el aplauso, porque lo iba a pedir justo ahora para agradecerle que viniera a España, pero... Creo que todos los presentes conocimos a Christopher de la mano de Eragon, su primera novela que llegó a España hace 20 años. Y lo siento, pero sí, han sido 20 años. Y bueno, a partir de entonces ha publicado el resto de la saga del Legado, que fueron Eldest, Brisinger, Legado y el libro de relatos El Tenedor, la Hechicera y el Dragón. Luego descubrimos su universo de ciencia ficción con Dormir en un mar de estrellas y Fractal Noise. Fractal Noise todavía... Fractal Noise. Sorry. Bueno, es una charla de fantasía y ciencia ficción, estas cosas pasan. Fractal Noise todavía no lo tenemos en España, así que si hay algún editor en la sala, por favor, está tardando. Antes que nada, vamos a comenzar por los principios, obviamente. Es muy sonada la historia de cómo escribiste Eragon cuando eras un adolescente y de cómo se autopublicó con ayuda de tu familia, y esos fueron tus comienzos. A la hora de enfrentarte a la escritura, me gustaría saber qué ha cambiado desde entonces, qué ha mejorado y qué echas un poco de menos. Well, first of all, thank you for having me here. Thank you all for being here, and thank you for that lovely introduction. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir aquí, por estar aquí todos presentes, y muchas gracias por esa presentación preciosa. I think the biggest things that have changed since I started writing Eragon are that I am much more technically skilled than when I was 15, thankfully. And I just take a lot more time and energy to think about my stories before I write them, because I don't want to have a repeat of what happened with To Sleep in a Sea of Stars, where it took me 7 years to write the darn thing, because I didn't plot it out the way I needed to before I wrote the book. So that is probably the biggest change, is I'm just much more conscientious about the work when I'm diving into a new book. Pues la verdad es que yo creo que lo que más ha cambiado desde que me puse a escribir cuando tenía 15 años es que desde el punto de vista técnico he mejorado muchísimo. Me planteo mucho más las cosas y planifico muchísimo mejor. No quiero que me vuelva a ocurrir lo que me ocurrió con El Mar de Estrellas, en que estuve 7 años dando tumbos sin saber muy bien cómo iba a ir la novela adelante, y no quiero que eso se vuelva a repetir. Cuando me pongo a trabajar ahora, lo hago de una manera mucho más concienzuda, planificando mucho más. By the way, I'm massively jet-lagged, so if my brain stops making sense, that's why. Y por cierto, que tengo un jet lag de 3 pares, así que si empiezo a decir cosas un poco incoherentes y el cerebro no me funciona, pues que sepáis que es por eso. Has dicho en alguna entrevista que el corazón de la saga del Legado era la relación entre Saphira y Eragon, y de hecho creo que es una de las cosas que más nos enganchó y nos maravilló de la saga. Me gustaría saber cómo trabajaste ese vínculo y si fuiste descubriendo cosas a medida que escribías, porque todavía me parece de lo más original que nos ha ofrecido tu fantasía. Well, I knew that I wanted Eragon to have a friendship with Saphira. For me, that was the whole reason to write the inheritance cycle. What I didn't know when I started the books was how intelligent Saphira was going to be. Originally, I wasn't going to have her talking, but since she's joined with Eragon's mind and they can share thoughts, it just seemed ridiculous to me that she couldn't talk at that point. So when she first says Eragon's name, that was almost a shock to me as much as it was to Eragon himself. Ultimately, I thought of their relationship as a friendship. There's a bit of a maternal aspect to it, since Saphira is always worried about Eragon doing something stupid and getting himself killed. And then
they're both trying to grow up at the same time also. And that was just so fun to write about, and it's something I want to write about again. Tenía muy claro desde el principio que la relación entre Eragon y Saphira iba a ser una relación de amistad. En toda la saga de Legado, pues sabía que iban a estar los dos personajes y que iban a tener una relación de amistad. Lo que no sabía era lo inteligente que iba a ser Saphira. En un principio me planteaba que no iba a ser capaz de hablar, pero claro, luego pensé, es que en el momento en el que hay esa fusión mental con Eragon, es una absoluta tontería que no aprenda. Y fue una verdadera sorpresa, tanto para mí como para Eragon, cuando Saphira pronunció su nombre por primera vez. Realmente fue eso, una auténtica sorpresa. La relación entre ellos es una relación de amistad con un cierto elemento maternal, por parte de Saphira, que está siempre preocupada porque Eragon vaya a hacer alguna cafrada y lo maten. El caso es que los dos son dos personajes que van creciendo al mismo tiempo, que se desarrollan al mismo tiempo, y me gustaría en algún momento poder volver a escribir sobre su relación. También hablas en tu web de la influencia de la mitología y de historias tan diferentes como la de los hermanos Grimm, la Eneida, sagas nórdicas y demás. Y ya que tenemos como muchas mesas de mitología en el festival, me gustaría que nos contaras un poco sobre ello. Well, I love mythology because it has endured. Not every story is worth saving, and the fact that various mythological stories have survived for hundreds and thousands of years tells us that they say something important about what it means to be human, what it means to grow up, what it means to deal with various difficult things in the world. And that's why I find mythology so interesting. And that's why I like writing stories that, even if they have spaceships, are more mythological than not, because I think that is what makes a story endure. And 1,000 years from now, you'll still be able to write a story about a boy or a girl getting a magic sword and a dragon and going on an adventure, and it will still make sense, because humans will still be humans, even if we're living in a computer. La verdad es que me encanta la mitología y me encanta la capacidad que tiene de resistir, de sobrevivir. No todas las historias merecen sobrevivir o sobreviven. Aquellas que llegan a nosotros a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, son historias que obviamente cuentan algo importante, si no, no habrían durado tanto tiempo. Cuentan algo importante acerca de lo que significa ser humano, acerca de lo que significa crecer, acerca de las cosas difíciles con las que nos podemos encontrar en el mundo. Y por eso son historias que suscitan tanto interés y que a mí me llaman mucho la atención. Puedes encontrarte con una historia que, aunque esté llena de naves espaciales, sea una historia de mitología, sea una historia mitológica, si consigue tratar esos temas. Yo creo que dentro de 1000 años la humanidad puede estar escribiendo todavía historias acerca de o hablando de historias acerca de un joven que se encuentra una espada y decide ir a acabar con un dragón. Cuentan algo que nos llama la atención a todos, y aunque vivamos en el espacio, eso puede ocurrir. Aunque la humanidad viva en el interior de un ordenador, seguro que esas historias siguen existiendo. Bueno, obviamente la razón por la que Christopher está aquí es Murtagh, que es su vuelta al mundo del legado, pero antes vinieron sus libros de ciencia ficción, Dormir en un mar de estrellas y Fractal Noise. Dijiste en una entrevista que después de Legado necesitabas un descanso de la saga. Entonces me gustaría saber por qué escogiste la ciencia ficción y... Well, I grew up reading as much science fiction as fantasy, and I love thinking about the future that I hope and believe humans are going to have out among the stars. The universe is so incredibly vast. I wish I could go explore it. And since I can't, writing about it is the next best things. And although spaceships are not quite as cool as dragons,
they're still pretty darn cool. Pues la verdad es que de crío leía tanta ciencia ficción como fantasía y me encanta concebir el futuro de la humanidad entre las estrellas. Me parece que el universo es muy vasto y que todavía nos queda muchísimo por explorar. Y como por desgracia no voy a poder ir yo en persona a hacerlo, pues me pongo a escribir historias de ciencia ficción en donde me embarco en ello. Vale, las naves espaciales no son tan chulas como los dragones, pero tampoco están mal. Bueno, realmente sé que forjaste cuchillos para ver mejor la experiencia de Eragon, así que creo que podrías subirte a una nave espacial. In order to understand better and weapons, in order to understand better the experience in Eragon, so I wouldn't put it past you going into space. Well, I absolutely didn't forge knives in order to better understand sword making. I forged knives just to make knives. Because I like making knives and metalworking. No, if there were an option to hop on a rocket tomorrow and go set up a new life on Mars, I would do it. And if that doesn't happen anytime soon, I will encourage my son to do it when he grows up. Because, I live in the United States. The history of humanity is the history of us going into new spaces and settling, colonizing, growing, building, destroying. But if we don't get off this planet, we know with 100% certainty that someday the sun is going to burn everything on this planet. We are the only hope for every living thing on this planet to survive and to spread through the universe, and also the only hope for ourselves. So I firmly believe that pursuing that and getting off Earth is our destiny and has to be our destiny unless we're willing to sit down and accept death. No, que quede claro. Si forjo cuchillos es porque me gusta forjar cuchillos. Me gusta la metalurgia. Lo cierto es que si hoy mismo o mañana me dijeran que hay una nave espacial que sale hacia Marte y que puedo montarme en ella, lo haría sin dudarlo ni un segundo. Y si eso no ocurre en un futuro inmediato, animaré a mi hijo a que lo haga, si le surge a él la oportunidad. Yo vengo de Estados Unidos, allí es donde he crecido, y creo firmemente que la historia de la humanidad consiste en que los seres humanos tratemos de encontrar nuevos espacios, que lleguemos a territorio desconocido y que empecemos a colonizarlo, que nos instalemos, que construyamos cosas, que las destruyamos. Me parece que en eso consiste nuestra historia como raza. Además, sabemos, sin lugar a dudas, que habrá algún momento en el que la Tierra desaparezca, en que el Sol la consuma y queme absolutamente todo lo que existe sobre el planeta. Así que realmente la única esperanza que tenemos, no solo nosotros, sino todas las formas de vida de la Tierra de sobrevivir, es que salgamos al universo, que abandonemos este planeta en busca de otro. Creo firmemente que salir de la Tierra, que dejar la Tierra atrás es el destino de la humanidad, porque es que si no, la alternativa es quedarnos de brazos cruzados y aceptar simplemente que llegue la muerte. Tanto tus novelas de ciencia ficción como tus novelas de fantasía se ambientan en mundos muy concretos. Y a mí me gustaría saber qué tienen estos universos que tú has creado que hace que no los quieras abandonar. Hopefully a sense of awe, wonder, and optimism. Oh, yeah. I like when the hero wins in the end. I don't like stories that are massively depressing or, everyone fails at the end of them. So hopefully you read the books and you'd say, yes, I could see living in that world. I could see doing this there or doing that there. I'm writing about things that I find interesting as well, and hopefully you have the same feeling. Plus dragons.
Pues espero que tengan ese sentido de la maravilla, esa capacidad de fascinación y optimismo. A mí me gustan las historias en las que los buenos ganan al final. No me gustan las historias deprimentes. Me gusta pensar en cómo puede ser la vida en esos mundos, plantearme qué es lo que podría hacer, qué es lo que podría descubrir. Escribo sobre las cosas que me apetecería hacer y que me parecen interesantes, y espero conectar con los lectores en ese sentido y que también os resulten interesantes a vosotros y a vosotras. Y dragones. Siempre dragones. Always dragons. Fue en el 20 aniversario de Eragon cuando diste la noticia, primero de que se publicaba la edición ilustrada del primer libro, que también quiero preguntarte por tu faceta de artista luego, y la quinta novela ambientada en Alavesia, que es Murtagh. Así que creo que la pregunta es bastante obligada: ¿por qué continuar la historia precisamente con ese personaje? I mean, first of all, I wanted a new book out for the 20th anniversary. That just seemed like a good idea. But mostly, Murtagh is one of the main characters of the Inheritance cycle, but we don't get to see a lot of his story. And I could have shown it, but it would have meant losing the focus on Eragon's experiences. And that was frustrating for me because Murtagh has a story that is every bit as epic and quite a bit more tragic than Eragon's at the same time. And I thought there was a lot to explore there, especially since Murtagh's journey was not really complete. Eragon finished his transformation, his journey of growing up, but Murtagh still had more to do. So I was like, there's a story here, and I want to tell it. And by the way, the illustrated edition of Eldest, it will be coming out next year. Oh, really? Yes. I've already been seeing sketches for it, so it's very cool. And at least in the U.S., I don't know if this is going to be in Spain, but in October this year, we have a deluxe edition of Murtagh with 5 new pieces of art, including a world map for the world of Eragon, which we will be releasing as an art print as well. And there's also a new chapter with Murtagh and Eragon together talking. So if you're interested, that'll be available. Sorry for all that. Don't worry. Bueno, pues en primer lugar porque me parecía muy buena idea tener un libro nuevo con motivo del 20º aniversario de la publicación del primero de la saga. Y además porque Murtagh en realidad es el protagonista del legado. Tiene toda una historia que yo no podía contar en la saga original porque quitaría relevancia o protagonismo a la historia de Eragon, pero la historia de Murtagh es exactamente igual de épica e incluso diría que más trágica, y tenía muchísimas ganas de explorarla y de poder contarla. Además, su viaje no ha acabado todavía, el de Murtagh. El de Eragon sí, Eragon ya ha llegado a su destino, ha acabado su viaje de crecimiento, pero a Murtagh le quedaba todavía muchas cosas pendientes. Y aprovecho que mencionabas lo de la edición ilustrada para indicaros que, se me dio el título en castellano, Eldest. Pues eso es. Saldrá el año que viene una edición ilustrada también. He visto algunos de los bocetos. La verdad es que son maravillosos. Tengo muchas ganas de ver el libro. Y también os informo de que en Estados Unidos, no sé en España, saldrá en octubre una edición de lujo, una edición limitada de Murtagh, en la que se incluirá un mapa del mundo de Eragon, en el que habrá también 5 ilustraciones nuevas. Ese mapa del mundo de Eragon se pondrá a la venta también como una ilustración en una tirada limitada, y además se incluirá en esta edición de lujo un nuevo capítulo con conversación entre Murtagh y Eragon. Yo no sé si os interesará o no, pero que sepáis que a partir de octubre estará disponible en inglés en Estados Unidos.
Es verdad que comienzas a leer Murtagh y te sorprende porque precisamente porque ese protagonista es tan distinto a Eragon, parece que la novela explora cosas muy distintas y tiene incluso un estilo un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados en el resto de la saga. ¿Murtagh y Espina son para ti héroes o antihéroes, para empezar? Both. Yeah. Both. Murtagh, in many ways, is what Aragon would have been if he had been brought up in a abusive environment, and so Murtagh's way of resolving problems is not as nice as Aragon's in many ways, but I can't fault him for that. And this book was a little difficult at first because I had to find a new voice that wasn't Aragon's voice and a new voice that wasn't Saphira's voice. But I really enjoyed it, and I really came to appreciate Murtagh very deeply while writing the book. He's much more human than Aragon in some ways, and his flaws and his difficulties, at least for me, made for a very interesting story. And he doesn't have an easy time in the book. He has a very hard time, but that's also appropriate for who he is and what he's dealing with. Pues te diría que las dos, que son héroes y antihéroes. Murtagh es lo que hubiera sido Eragon de haber crecido en un entorno abusivo, un entorno más duro. Tiene una forma de resolver los problemas que no es tan agradable como la de Eragon, pero tampoco es que sea realmente culpa suya el reaccionar así. El problema que tuve con el libro era encontrar una voz nueva para contar la historia, una voz que no fuera la voz de Eragon, que no fuera la voz de Saphira. Reconozco que hacía tiempo que tenía ganas de contar la historia de Murtagh porque le tengo mucho cariño al personaje. Creo que es en cierta forma más humano que Eragon, tiene muchas más dificultades, tiene muchos más defectos y eso hace que su historia sea mucho más interesante, por lo menos para mí. Y encima es que tampoco es que lo pase bien precisamente en el libro. En la búsqueda de esa voz hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es el sentido del humor de Espina, del dragón de Murtagh, y bueno, como el mismo Murtagh dice que no tienen una relación tan placentera o tan tranquila como Saphira y Eragon. Y me gustaría saber cómo fue esa búsqueda de esa relación. Well, that was the hardest part of writing the book, was getting that relationship right. I maybe got it about 80% right, the first draft, and then there was a lot of thought that went into the last 20%, because Murtagh and Thorn did not have, they met under duress. They were imprisoned, they were tortured, so they didn't have an easy beginning. And it shows in their relationship. It's more thorny than the Aragon and Saphira's relationship, and yet at the same time they still trust each other and would die for each other. And that to me made for, again, an interesting, dramatic situation. There's still a couple of things I wish I had done with Thorn in the book that didn't quite work out, but that maybe is for a future story. We appreciate that. Pues esa fue la parte más difícil, precisamente, de escribir el libro, el ver cómo era la relación entre Murtagh y Espina. Yo creo que esa relación quedó definida más o menos al 80% en el primer borrador de la historia, y el otro 20% requirió muchísimo trabajo hasta poder encontrar la voz y la relación correcta con Espina. Además, Espina y Murtagh se conocen en una situación bastante dura. Los dos son prisioneros, los han torturado y no lo tienen fácil ya desde el principio. Me gusta el haber tenido la oportunidad, o lo que pretendía era poder ver esa relación, irla explorando, porque es una relación que es mucho más espinosa que la que tienen Eragon y Saphira, que
es mucho más placentera, mucho más plácida, mucho más tranquila. Y a pesar de ello, Spina y Murtagh confían uno en el otro, morirían el uno por el otro. Y a mí eso me da la sensación de que genera una situación muy interesante que merece la pena explorar. Estoy contento con cómo ha quedado el resultado, aunque también es verdad que me tuve que cortar y eliminar un par de las cosas que quería hacer con Spina. One thing you may notice, for example, is that when Murtagh speaks with Thorn, unlike Aragorn, he usually does it with his voice, whatever possible, whereas Aragorn would always use his thoughts. And that's because Murtagh is so used to having to protect his mind and keep himself shielded that it's hard for him to just open his mind and share his thoughts with Thorn the way that Aragorn would with Saphira. So, different relationship. Hay una cuestión más, y es que si os fijáis en el libro, Murtagh siempre se comunica de viva voz con Saphira, con Spina. Habla en voz alta, en la medida de lo posible. No le resulta tan fácil como a Eragon, que es capaz de abrir su mente. Murtagh está acostumbrado a proteger su intimidad, a proteger sus ideas, sus pensamientos, y tiene siempre una barrera levantada. Le cuesta trabajo abrir la mente para tener una comunicación telepática, como sería el caso entre Eragon y Saphira. En el libro hay algunas ilustraciones que son tuyas y bueno, a mí me gustaría saber cómo esa faceta de artista te influye también a la hora de escribir, porque por ejemplo tengo la sensación de que en tu mundo la geografía y lo que es el mapa está muy muy claro. Thank you. Well, I've always done all of the interior art for my books. I love painting, I love drawing. The art I did for the deluxe edition of Murtagh, I'm very proud of actually. And also for the regular edition of Murtagh as well. But to me, the physical locations that my characters are in are incredibly important because it shapes what's possible and what it looks like and how it feels. I'm very visual, and I see the places that my characters are when I write. And I try to convey that to you, the readers, in a way that hopefully doesn't bore you. And that's always something I have in mind when working. But I love combining the visual with the textual. As a reader, I love books with pictures in it, and if the pictures come from the author, that's even better. So Sanderson needs to learn how to draw. Pues muchas gracias. La verdad es que sí, que me encanta hacer las ilustraciones, que he hecho las ilustraciones del interior del libro porque me gusta mucho tanto pintar como dibujar. He hecho las ilustraciones de la edición de lujo, de la edición limitada de Murtagh, pero también de la edición normal. Me gusta lo de dibujar y me gusta también mucho pensar en la localización física de mis personajes, las localizaciones físicas, de hecho, diría. Me parece que es muy importante para los personajes el describir bien, el que entendáis bien en dónde se encuentran y me parece muy positivo e intento hacerlo en la medida de lo posible. Me parece que soy alguien muy visual. Me gusta siempre ver en mi cabeza la localización, el espacio físico y geográfico en el que se encuentran mis personajes y trato de comunicároslo a las personas que leéis mis libros de una manera que no os aburra. Me parece que es absolutamente genial lo de poder combinar el elemento visual y el elemento escrito o textual de un libro y me encanta que los autores sean capaces de hacerlo. Así que más le vale a Sanderson aprender a dibujar. This is for a new edition of Aragorn. Well, I'm seeing works of art and they are amazing. Bueno, ya que hablamos de Sanderson, Since we're talking about Sanderson. ya que estamos, ¿no?
Él siempre habla de la importancia de sus sistemas de magia y de cómo están muy medidas todas sus leyes y demás. La magia también es un elemento muy importante en la saga del legado y me gustaría saber cómo de definido lo tenías antes de empezar a crear el universo y de empezar a escribir las historias, o si improvisas un poco más, digámoslo así. I improvised some as I wrote the series, just because I figured certain things out as I wrote the series. But most of it I figured out first. And I think that's very important. Whether writing science fiction or fantasy, once you have your idea for your story, before you really develop the structure of the story, I think it's worth taking time to decide how your world or setting differs from the real world, and specifically with physics, because that's going to determine what is or isn't possible with travel, with war, with technology, politics, religion, etc. So in the case of the inheritance cycle, I only differ from physics as we know it in one way, which is the assumption that some of my living creatures have the ability to directly manipulate energy with their minds, with their thoughts. That's all magic is. And it takes the same amount of energy to do something with magic as it does to do it any other way. So there's no free lunch. And everything in my magic system, all the complexity that follows, still comes from that first assumption that some living things can manipulate energy with their minds and use it to do something. And that's what my magic is, which is very different than a world where the magic might be you go to a temple and you pray to your god, and if the god likes you, he'll strike your enemy with a thunderbolt, you know. But you need to know what your magic is or what your technology is so that you can even write your story. I can keep going, you know. Happy to, I mean. No. Pues la verdad es que sí que improviso un poco, pero es que improviso un poco según escribo cualquier libro y la serie. Pero ese elemento de improvisación es un elemento pequeño. Tienes que tener la mayoría del sistema de magia claro cuando te pones a escribir, bien sea lo que vas a, bien sea si escribes ciencia ficción o fantasía, tienes que entender cómo funcionan las leyes de la física en tu mundo. Necesitas tener una idea primera que sirva de base y a partir de ahí desarrollar la historia. Ese sistema tiene que estar desarrollado antes de desarrollar la historia para que el sistema sirva precisamente como estructura en la que contar lo que te interesa. La verdad es que dedico mucho tiempo a pensar en estas cuestiones y en mi mundo, en el mundo de... En el mundo de legado no hay grandes diferencias con el mundo real. Mi sistema de magia es básicamente que la física en el mundo de Eragon es exactamente igual que en nuestro mundo, con la diferencia de que hay personajes que son capaces de manipular la energía con su mente. Tienes que saber cómo son las leyes de la física en el mundo donde cuentas las historias para poder ver la influencia que tienen pues, en los viajes, para poder ver cómo pueden ser las guerras y los enfrentamientos en esos lugares, para poder ver la influencia del entorno que te rodea en la tecnología que se va a desarrollar, en cómo son las relaciones políticas, en cómo son las religiones y, como os digo, la física es algo que afecta a absolutamente todos los seres vivos y en mis novelas hay algunos seres vivos, hay algunas especies, algunas criaturas que son capaces de manipular energía con la mente. En eso consiste la magia, básicamente en que puedes hacer exactamente lo mismo que en nuestro mundo, pero con la salvedad de que hay algunos seres que son capaces de manipular la energía con su mente, pero todo lo que hagas tiene un coste. Les va a costar manipular la energía con la mente, igual que les podría costar hacer cualquier otro tipo de actividad. Nada de que haya aquí barra libre, ni mucho por el estilo, sino que hacer magia implica un coste, un desgaste. El resto se va desarrollando a partir de esa primera idea. El
punto de partida básico es que hay energía que puedes manipular con la mente y a partir de ahí seguimos adelante. No es lo mismo el ser capaz de manipular la energía con la mente que el que la magia proceda porque vas a un templo, le rezas a tu Dios, le caes bien a tu Dios y tu Dios decide cargarse a todos tus enemigos con un rayo. Así que lo que creo que es importante es que tienes que conocer tu sistema de magia, tu sistema de tecnología antes de empezar la historia. Bueno, una vez leí que las criaturas mitológicas son metáforas de algún miedo o de algún sueño de los seres humanos. A mí me gustaría saber cuál dirías que es el caso de los dragones, o mejor dicho, de tus dragones. Absolutely. The great advantage of fantasy is that it lets you externalize things that would otherwise be internal, whatever that might be. An easy example would be if you have a character who's afraid of a spider, in a fantasy novel, they can meet a spider that's as big as a house. So for me, yes, these are metaphors in many ways. The dragons themselves are creatures of destruction and creation and magic, and they're linked to the creation of the world itself. And it gives them a dramatic weight that no other imaginary creature really has. I mean, we can all agree that dragons are better than unicorns, for example. Yes. So that's why when a dragon appears in a story, you get a chill down your spine and you're like, oh, things just got serious. And you just don't get that feeling with a unicorn. But that's also why I prefer not to treat dragons as just animals. And there are stories that do that, but I think it sells them short. Or doesn't do them justice. That's exactly what I wrote down. Idioms are hard to translate. I know. Desde luego, yo creo que efectivamente es así, y es que la ventaja que te ofrece la fantasía es que te permite externalizar lo que tienes en el interior, verbalizar lo que llevas dentro, sea lo que sea, puedes sacar al exterior lo que tienes dentro. Un ejemplo muy sencillo sería que si a ti te dan miedo las arañas, pues puedes hacer que el personaje se enfrente a una araña del tamaño de una casa. Por poner eso, un ejemplo muy sencillo. Pero sí creo que puedes incluir un montón de referencias de ese estilo y que efectivamente mis dragones son metáforas. Los dragones son criaturas de destrucción, de creación, son criaturas de magia, son criaturas que están intrínsecamente relacionadas con la creación del mundo y tienen un pozo dramático pues sin parangón. No hay ninguna otra criatura que sea tan dramática y tan interesante como un dragón. Estaremos todos de acuerdo en que los dragones molan más que los unicornios. Vamos. Cuando estás leyendo un libro y ves que aparece un dragón, te recorre un escalofrío, el espinazo, y dices, amigo, que ahora se ponen las cosas serias. Y eso no te pasa cuando te dicen que aparece un unicornio. Creo, además, que a los dragones no hay que tratarlos como si fueran simplemente animales, porque hacer eso pues no les hace justicia. Bueno, quedan 15 minutos, así que creo que es un buen momento para decir que si hay alguna pregunta del público, podéis empezar a levantar manos. Sí que tenemos. Vale, bueno, te he visto a ti primero, así que... En español, que yo se lo traduzco, ¿vale? Bueno, yo quería preguntar, ya que fue hacia adelante la historia de Eragon, si tienes pensado hacer una precuela de la rebelión... Have you thought about writing a prequel about the rebellion? Oh yes, it would be from Brahm's point of view and would tell his story, and yes, it's all plotted out. I just have to write the darn thing. Sí, sería desde el punto de vista de Brom y vamos, lo tengo todo pensadísimo, lo tengo todo bien atado en la cabeza, lo único que me queda es escribir el puñetero libro. ¿Quién más? Two questions. One about Murtagh. ¿Cómo sobrepones la idea de su poder sobre la palabra de How do you overlap his power about the word and how the word of everything, and how do you have someone who is
even more powerful, and what his power means nothing. Have you read the book yet? Well, I think I answered that question in the story. The name of names, the word that gives the power of the ancient language, doesn't really help him when he is dealing with someone who doesn't use the ancient language. It's more, how do you come to that idea, to that solution? How do Oh. you come up with that? I had no other choice. There really was no other way to do it. That was the obvious choice for me. It was a very easy thing to come up with. There are other ways to deal with this, to deal with the name of names in the future that I also will be doing as well. But that is a problem when you have characters who get too powerful, and then it's how do you challenge them as a storyteller, and that's always a fun exercise. Pues porque no me quedaba más remedio. No había otra forma de solucionar la situación. O bueno, digamos que es la solución más obvia, la más sencilla que se me ocurrió. Sí hay otras maneras de resolver ese problema con la palabra de todo, y las trataré en el futuro, usaré esas otras soluciones en el futuro. En realidad se trata de hacer un ejercicio. Cuando tienes un personaje que tiene demasiado poder, que ya es demasiado poderoso, ¿cómo logras pues hacer que ese personaje se enfrente a situaciones en las que le genere un peligro, en las que haya un verdadero desafío? Sí. You had 2 questions though. What was the second one? Ah, ok. Sobre dormir bajo un mar, perdón, dormir en un mar de estrellas, el final es About the Sea of Stars, the ending is very big. Did you have the ending clear, or do you have any other idea in mind? I wrote that book because of the ending. I had the last scene of the book in my head since 2005. I wrote a 900-page book just to write that last scene. So yes, I always knew, and I will not write a book unless I know what the ending is. Because to me, everything needs to go to that ending and serve that ending. So like with Murtagh, I knew what the last chapter needed to be before I started the first chapter. I was like, I just have to get to that last chapter. But yes, and there is a sequel to Sleep in a Sea of Stars that I want to write. Pues la verdad es que sí, tenía claro el final cuando me puse a escribir. Esa última escena es el motivo por el que empecé a escribir el libro. Es una escena que me rondaba en la cabeza desde 2005. Escribí un libro de 900 páginas exclusivamente para poder llegar a esa última escena. No me pongo a escribir si no sé el final del libro. Necesito saber el final antes de ponerme, y luego todo lo que hago es empezar a apurar y a trabajar para poder llegar a ese final. Antes de escribir la primera palabra del primer capítulo tengo que saber cómo va a acabar la historia, y luego a partir de ahí el proceso es, venga, escribe un poco más, vamos a llegar al último capítulo, que es lo que tengo en mente. Pero de todas formas sí tengo en mente una secuela para Dormir en el Mar de Estrellas, y a ver. A la tercera va la vencida. I'm very interested in world building. How did you decide the political relationships between the cities? Also, from the point of view of the physical, why do you have a desert? Why does a forest so close? Why do you have mountains? How does the weather, how is it spread? Because it's so dark, but it works so well in the story. I have the different geographical areas so close because variety is interesting, but also where I live in the United States, in Montana, we have forest, we have mountains, we have desert, we have hot springs and geysers, volcanoes. We have a huge amount of variety in a small area. As far as political relationships and world building and stuff like that, I just look at the geography and then I just start coming up with stuff.
reading history is a good guide for how to do this. And you could spend years and years and years and years building your world, but I want to tell a story, and so I don't spend years and years and years and years doing that. I'll leave that for Tolkien. At a certain point, I just want to tell the story. So I do enough world building that I have the texture of the world, and then I can tell my story. And I don't want to get so bogged down in the world building that, 3 years later, I'm still figuring out, whose ancestor was of the Archduke who built the castle 500 years ago. I don't care. Not unless the characters need to care. Pues me interesaba que hubiera zonas geográficas tan distintas y tan cerca, porque es chulo y le da variedad a la historia. Me parece que la hace interesante. Además, yo vivo en Estados Unidos, en el estado de Montana, y cerca de la zona donde vivo pues tenemos un poco de todo. Tenemos bosques, tenemos montañas, tenemos desiertos, tenemos géiseres, tenemos fuentes termales, hay un poco de todo, hasta volcanes. Me interesa ese tipo de entorno, hay muchísima variedad en la zona en la que vivo, y a partir de la zona en la que vivo, a partir de los elementos geográficos, voy construyendo el resto de los elementos. Leo muchísima historia porque me interesa saber cómo se van construyendo las relaciones, y utilizo todo eso en mis obras, pero de todos modos no me tiro años y años y años creando el mundo, eso se lo dejo a Tolkien. Yo lo que quiero es contar una historia, y lo que necesito es crear lo suficiente del mundo como para tener una textura, como para poder tener algo a lo que agarrarme. No me apetece tirarme 3 años enfangado pensando en todos los detalles, por minúsculos que sean, y planteándome un día que quién era el archiduque de fulanito de tal, que fue el que construyó el castillo hace 500 años. Esas cosas no me importan, me da absolutamente igual, a menos que sean importantes para los personajes. That said, I put a huge amount of work into world building the actual world before I painted the map of the world of Aragon, because it's going to be somewhere I plan on writing stories for the rest of my life, and I wanted it to be interesting and geographically accurate and all sorts of other things, and so that took a lot of time, and honestly, I put it off for years. I knew it was going to be a huge amount of work, so I avoided it. Just painting it took over a month on one painting, so yeah, a lot of work. Una vez dicho esto, es verdad que me he tomado muchas molestias y me he esforzado mucho para dibujar el mapa del mundo de Eragon. Más que nada porque es un mundo en el que pienso seguir ambientando historias durante lo que me queda de vida, y quería que fuera interesante y quería que fuera preciso desde el punto de vista geográfico el mapa. Lo que pasa es que, como sabía desde el principio que iba a tardar muchísimo en hacerlo, pues lo fui posponiendo, fui evitando el ponerme, porque una vez me puse, tardé años realmente en crearlo, lo iba evitando y lo iba dejando para mañana, hasta que al final me puse manos a la obra. Y que sepáis, por ejemplo, que hacer la pintura, que pintar el mundo, pues me requirió más de un mes de trabajo. Tengo tiempo para una pregunta más. One more question. Vale, por atrás. Como uno de los autores de narrativa de dragones más relevantes, You're one of the most relevant dragon writing creators. What do you think is an interesting representation of dragons nowadays? Aside from my own? That's a good question. It's hard to find good dragons. I think the dragons in the Fourth Wing series by Rebecca Yarrow, they're interesting dragons, very savage, very interesting. I think that's what I enjoyed the most out of Fourth Wing, were the dragons. But I go back to older things. I go back to the Wizard of Earthsea trilogy by Ursula K. Le Guin. I go back to the Pit Dragon trilogy by Jane Yolen, the Dragon Riders of Pern series by Anne McCaffrey, and of course you can go back all the way back to Beowulf if you really are looking for older stories with dragons. I don't watch House of the Dragon, so I can't comment on that one.
Entiendo que preguntas representaciones aparte de la que yo hago, claro. Pues es difícil, la verdad. Quizás os diría que lo que más he disfrutado últimamente es la serie de Fourth Wing de Rebecca Darrell, porque los dragones que presenta son dragones muy salvajes y ese es el elemento que me llama la atención de cómo los refleja, es lo que más me atrae de esa serie. Si nos remontamos a los clásicos, bueno, pues por supuesto está la trilogía de Terramar, de Ursula K. Le Guin, Pip Dragon, de Jane Yonan, las obras de Anne McCaffrey, y si ya nos queremos retrotraer muchísimo hasta el inicio de todo, os diría que el Beowulf, que allí básicamente lo que se refleja es un dragón. De todas formas, si la pregunta iba por la serie de La Casa del Dragón, no la estoy viendo, así que sin comentarios. Bueno, tengo que ir cerrando ya la charla. Muchas gracias a todos, tanto por las preguntas como por la atención. También gracias a Christopher por toda esta charla, por demostrarnos que no es que los dragones estén ahora de moda, sino que realmente nunca se fueron. Y por toda esa generación de adolescentes a los que sé que inspiraste para escribir fantasía. Va a estar firmando arriba en el Firmódromo, así que espero que le llevéis muchos libros y le despedimos con el aplauso que se merece.